Bueno, amigos de Tal Cual, tenemos con nosotros a Francisco Cox. Francisco Cox es uno de los integrantes de la misión de verificación de hechos que el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas activó para Venezuela para verificar la situación de derechos humanos en el país. Francisco Cox es un abogado, es chileno, es penalista, dirigió el grupo interdisciplinario de expertos independientes designado por la CIDH y el gobierno de México cuando gobernaba Enrique Peña Nieto para investigar el caso de el conocido caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, allá en México. Y también litigó ante la Corte Penal Internacional delitos de lesa humanidad en el caso de Uganda, representando a más de 2,000 víctimas. Así que hablamos con alguien que tiene credenciales y trayectoria en materia de derecho penal internacional y en materia de investigaciones sobre derechos humanos. Francisco, bienvenido. Muchas gracias por recibirnos. Muchas gracias por la invitación, Víctor. Francisco, comenzamos por la misión de la misión, por el objetivo de la misión. Fue nombrada, anunciada públicamente el 2 de diciembre pasado y tenía el objetivo de verificar las situaciones en Venezuela. ¿Cuál fue el objetivo específico que les asignaron a esta misión de 3 personas y desde cuándo y cómo comenzaron a cumplirlo? Nosotros tenemos un mandato que se vence ahora el 29 de septiembre y consistía básicamente en determinar en un periodo que abarcaba desde el 2014 a la fecha si es que existían violaciones de desapariciones forzadas, de tortura, detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales. Esas son las 4 conductas que nosotros teníamos que investigar y establecer una forma de reparación a las víctimas, o recomendar más bien, porque nosotros en realidad no podemos implementar, pero sí recomendar. Y ese era nuestro mandato. Nosotros nos constituimos en enero en Ginebra, fue la primera vez que nos reunimos, y de ahí tuvimos que empezar a obtener el equipo, a contratar el equipo de apoyo técnico, que eso lo hizo la oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, y por lo tanto eso consumió un par de meses también antes que pudiéramos empezar en la preparación de la investigación. Ahora, cuando comienzan esas preparaciones, ¿eso qué implicaba? Porque cuando uno lee el informe completo, y es un informe en la versión español, 440 y tantas páginas, allá hay entrevistas con víctimas, con familiares de víctimas, con funcionarios activos, retirados, una cantidad de documentación que viene de fuentes documentales. ¿Por dónde comenzó el trabajo de la comisión particularmente y que buscaron priorizar? Porque al final de cuentas hay mucho de dónde comenzar en un periodo además que va tan largo y tan ajetreado como es 2014-2020. Sí, nosotros lo que nos centramos fue justamente en estos 4 delitos y violaciones a los derechos humanos, que eso nos permitió organizar y estructurar la investigación. A medida que íbamos contratando personas, iba obviamente tomando contacto. Hubo una especialista en temas de género para que el informe tuviese un enfoque y una sensibilidad a esos temas, y ustedes podrán ver cómo hay en cada uno de los capítulos un enfoque en ese sentido y cómo se afectó, particularmente cómo se afectaba a alguno de los 2 géneros que mayoritariamente conocemos. También ha habido una sensibilidad por las comunidades LGBTI, que también se menciona la situación en algunos casos. Y básicamente se empieza a tomar declaraciones, se empieza a procesar la información, se empieza a revisar toda la documentación, y con eso tuvimos el apoyo fundamental de 13 personas, abogadas, abogados que habían investigado en nuestras circunstancias, en nuestros países, en nuestras situaciones similares. Tuvimos un asesor legal y también gente que había hecho investigaciones con relación a derecho penal internacional. Vamos a hablar de los detalles específicos de alguno de estos ítems que están planteados allí. Y quiero comenzar por el tema de torturas. El tipo de tortura que han registrado en Venezuela, que pudieron documentar en Venezuela, ¿se diferencia o se asemeja al de otros regímenes, al de otros gobiernos, al de otras experiencias recientes en el mundo, o encontraron alguna particularidad venezolana en este sentido? Pero en realidad nosotros no nos abocamos a hacer comparaciones y
Me han preguntado, fíjate, antes esto, y mi respuesta ha sido siempre la misma. Es por una parte que creo que las comparaciones de alguna forma son injustas con las víctimas, porque no podemos hacer un listado del horror. En la galería del horror, hacer ranking a mí me resulta difícil. Respecto de los métodos, te puedo informar, te puedo contar los métodos que nosotros constatamos ¿cómo se llama? En Venezuela, a Correcto. través particularmente del SEBIN, particularmente del DGCIM, pero otras fuerzas también. Pero en cuanto a tortura, lo que nosotros observamos es que había una, y como te decía, el tema del enfoque de género, una utilización de la humillación sexual, por decirlo, con insultos homofóbicos, con amenazas de violaciones, con algunas violaciones que se concretizaron respecto de hombres, claramente como un intento de humillación y de maltrato, ¿no es cierto?, de tortura propiamente tal, a las mujeres también, tocaciones sexuales, insinuaciones sexuales, amenazas de violación, no solo a ellas, sino que a familiares cercanos y a personas cercanas. De manera que hay una serie de técnicas, la utilización de la electricidad, métodos que tienen nombres particulares que yo por lo menos no había escuchado antes, como la crucifixión, el pulpito. La crucifixión es obviamente extender una persona con los brazos tomados. El pulpito es, ¿cómo se llama?, esposar pies y manos juntos. Lamentablemente el ser humano se pone muy creativo a la hora de infligir dolor a otro ser humano. Hay unas develaciones también, unas revelaciones sobre métodos tan crueles como un bate que tiene escrito unas palabras, se lo lanzan a la persona, donde lo agarre, ese es el número de veces que lo van a golpear, este tipo de cosas. Para que quede claro a nivel de metodología, cuando la comisión en su informe incluye este tipo de relatos, ¿se basa en un testimonio o en varios testimonios que coinciden en narrar lo mismo? Mira, nosotros el estándar que usamos es motivos razonables para creer que algo ocurrió o no. Este es un estándar más bajo, obviamente, que un juicio penal. Esto, o sea, esta es información que nosotros hemos recolectado, pero es mucho más que una suposición. Es decir, hay consistencias con varios relatos, hay coherencia también en cuanto a la descripción de los lugares donde ocurrían esto, los nombres que empiezan a adquirir, que es típico de centros de detención donde se producen torturas, que las personas comienzan a conversar entre ellos, hablan. También tenemos relatos de personas que escuchaban cómo se torturaba a otras personas, la situación vivida por familiares, cuando ellos son sometidos a tortura en un piso superior, en una habitación aledaña. Efectivamente, como tú dices, esto no es solo un relato de una persona, sino que son relatos de muchas personas que van dando una consistencia y una coherencia, y que van sirviendo como para ratificar que nosotros tenemos motivos razonables para creer que todo lo que está dicho ahí tiene ese sustento. ¿Cómo llegaron a las personas entrevistadas? ¿Cómo llegaron a esas víctimas, a esos testimonios de familiares de víctimas, para poder hacer toda esta documentación, siendo además que estaban desde fuera de Venezuela? Bueno, nosotros pusimos un llamado abierto, y por lo tanto alguna gente directamente se contactó con el equipo, que estaba basado en Panamá, a través de correo electrónico, a través de la página web del equipo de la misión. También tuvimos intermediarios, abogados que se acercaron y que nos dieron la información y que nos pusieron en contacto con sus clientes, personas de ONG que tenían los contactos, y algunas personas que directamente quisieron colaborar con la misión prestando la declaración. Este es el caso y también usamos intermediarios, personas que dicen: mire, yo tengo el contacto de esta persona que quiere hablar con ustedes, estos son sus datos, y la persona, el intermediario o la intermediaria desaparecida, y simplemente
seguíamos nosotros profundizando en las entrevistas. Uno de los aspectos relevantes, interesantes del informe es que menciona entrevistas con funcionarios y exfuncionarios de los cuerpos de seguridad. Hablamos de funcionarios activos en confidencialidad, pero funcionarios activos. En este caso, ¿cómo se lograron esas entrevistas particularmente y qué fue lo que más destacó de los funcionarios particularmente activos que todavía forman parte de lo que a todas luces pareciera ser un aparato represor del Estado? La forma de contacto de esas personas, algunas fueron directamente, o sea, ellos se contactaron con el equipo, como digo, nosotros teníamos todos nuestros datos de contacto accesible, o sea, público. Como digo, se hizo un llamamiento público, se hizo un llamado público de colaboración y de entrega de información, y con algunos también con intermediarios, personas que obviamente tenemos que reservar su identidad por motivo de seguridad. Muchas de las personas o sea, de los funcionarios que hablaron obviamente tienen mucho temor de posibles represalias y por eso no se dan señales de que los permitan identificar para que no haya represalias. De más está decir que cualquier tipo de represalia contra una persona que colaboró e entregó información a la misión sería obviamente algo contrario a los tratados internacionales que ha ratificado Venezuela. Entonces, esa fue la forma en la cual se llegó a esas personas. Cuando hablamos de oficiales y exoficiales, cuando hablamos de oficiales activos y exoficiales, ¿de qué rangos estamos hablando? ¿Solamente bajo rango, funcionarios de calle, digamos, ejecutores de estas acciones, o también más arriba en la cadena de mando? Algunos abajo, otros al medio, pero preferiría no dar mucho detalle porque, como digo, no quiero poner en riesgo a nadie. Nuestro principio fundamental es justamente asegurar la seguridad de todas las personas que colaboraron con la misión. El informe habla de que tuvieron acceso a expedientes judiciales. Esos accesos también se lograron mediante canales, o se lograron mediante canales regulares, haciendo solicitudes formales ante el Ministerio Público o a través de los defensores de las víctimas, o cómo se lograron en ese caso los documentos. Sí, lamentablemente nosotros enviamos más de 6 comunicaciones al gobierno de Venezuela. La primera de ellas, cuando estábamos en Ginebra, solicitando una reunión formal con la representación de Venezuela ante Naciones Unidas, porque nos interesaba obviamente trabajar con ellos, coordinar, hablar con ellos, que nos pudieran facilitar información. También se hicieron solicitudes expresas y precisas sobre casos concretos que no fueron respondidas por el gobierno. Ninguna de nuestras comunicaciones fue respondida, ni siquiera para un no, sino que simplemente fueron ignoradas. Y por lo tanto los expedientes fueron obtenidos, como tú dices, a través de los abogados o abogadas de distintos representantes de víctimas, de colectivos, de ONG, que nos facilitaron esa información. ¿Por qué creen que no hubo respuestas de las autoridades venezolanas? Desde esas y primeras contactos con la propia misión de que representa a Nicolás Maduro ante las Naciones Unidas, como las siguientes solicitudes que hicieron, incluso hasta el final, porque entiendo, me gustaría que nos lo ratificara Francisco, que se le envió, digamos, copia de este informe para que el gobierno diera sus observaciones y sus respuestas en algunos casos. Te respondo lo último. En realidad nosotros lo que le dijimos es que necesitábamos saber cuál era el canal de comunicación para remitirles el informe para que ellos hicieran antes de la publicación. Esto fue antes de la publicación para que ellos nos hicieran sus observaciones y ver cómo nosotros las incorporábamos, cómo las respondíamos, cómo manejábamos esa observación. Con lo cual se dio la oportunidad, pero claro, el gobierno venezolano no nos dio respuesta. Ahora, ni siquiera quiso recibirlo en ese caso. O sea, no nos contestó. Entonces, como no teníamos canal de comunicación, no podíamos enviarlo. Claro. Entonces, ese fue un tema. El tema de por qué, bueno, no sé, la reacción posterior, incluso cuando se designa, antes que se supiera quiénes eran las personas que iban a integrar, entiendo es que el gobierno no reconoce la legitimidad de la misión y por lo tanto entiende que con todo, respecto de todo lo que es referido a derechos humanos, se entiende con la oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos y que con nosotros no iba a interactuar y que no nos reconocía ninguna legitimidad. Yo entiendo que esa es la respuesta oficial que se ha dado.
Ahora, Francisco, usted tiene bastante experiencia en este sentido. Al principio repasábamos un poco de esa trayectoria. ¿Esta actitud del gobierno venezolano se ha visto antes en otro estado que haya pasado por una misión como esta? ¿O es una cosa relativamente inédita en tiempos contemporáneos? Me refiero, o si hay alguna referencia histórica. Y se lo pregunto porque incluso, aunque ciertamente la narrativa oficial habla de nosotros nos entendemos directo con la oficina de la alta comisionada, también es verdad que en veces anteriores, cuando la alta comisionada ha publicado informes, también ha denostado el gobierno venezolano de esos informes, de los contenidos, calificándolos de falsedades, puras mentiras, etcétera. Más o menos lo que se comienza a decir desde los sectores oficiales con respecto al documento de la comisión en la que usted participó. A ver, no es la primera misión que tiene que trabajar sin poder ingresar al país. Por ejemplo, quizá el ejemplo más reciente es Myanmar, que tampoco le reconocen, no colaboraron de ninguna forma con la misión. Entonces, es una práctica de algunos estados que intentan, creo yo, esconder la cabeza en la arena y ignorar un poco las conclusiones que llegan distintos organismos de derechos humanos. Entonces, no es tan poco frecuente, es bastante frecuente. No es tan frecuente, obviamente, en países con un récord democrático y con un récord más o menos positivo de derechos humanos. A la hora de utilizar este informe para discusiones en el Consejo de Derechos Humanos o incluso eventualmente en la Corte Penal Internacional, y ya le preguntaré sobre eso, ¿esa actitud del gobierno venezolano pesa a la hora de evaluar también este documento? Bueno, una de las solicitudes o una de las recomendaciones que se hacía al momento del nombramiento de la misión, cuando se crea la misión, es justamente que se compele al Estado venezolano a que colabore con la misión para la entrega de información. Yo no soy embajador ni diplomático, entonces no le puedo contestar derechamente si es que tiene o no tiene impacto, pero sin duda que si uno hace esa revisión de que se había solicitado por parte de quienes del Consejo que creó la misión que se colaborara y no se colabora, eso sí obviamente se evalúa como algo negativo, porque no se cumplió con una de las solicitudes del propio Consejo. ¿Cómo se explica, sabiendo que ciertamente no es usted diplomático, ni político, ni representante de un Estado, pero cómo se explica en su experiencia que un Estado miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, como lo es Venezuela, desconozca desde un principio una comisión de verificación de hechos que se convoca desde ese Consejo y no quiera participar o no quiera aportar información al informe que se desarrolla? Yo o sea, insisto un poco en lo que dije anteriormente, creo que la actitud de Venezuela es de no reconocer ninguna legitimidad y me imagino que si en su visión, si es que ellos hubiesen hablado siquiera con nosotros, es reconocer algún tipo de legitimidad. Eh, si eso es una buena decisión, una mala decisión, si eso favorece la vigencia de los derechos humanos en Venezuela, la verdad que escapa mi ámbito y mi rol como miembro de la misión. A su juicio y luego de visto, lo que ha documentado y con lo que ha conversado, ¿los delitos de lesa humanidad están institucionalizados en Venezuela? A ver, para que estemos frente a la categoría de un crimen de lesa humanidad, se requiere necesariamente un elemento contextual que se llama. Es decir, para que uno pueda decir estamos frente a un crimen de lesa humanidad, tiene que haber una política y que los delitos que se están cometiendo tienen que favorecer o implementar o avanzar esa política de Estado o de un grupo organizado que tiene control territorial y que tiene ciertas características, ¿no es cierto? Eh, Eso, obviamente, implica que necesariamente, al menos nosotros respecto, determinamos que hay dos políticas de Estado con motivos razonables para creer que ellas existan. Estas dos políticas son la eh, represión y el silenciamiento o el aplastamiento de la oposición, por una parte, y la otra es una política en el contexto de lucha contra la delincuencia, contra el crimen, aceptar ejecuciones extrajudiciales. Esas son las dos políticas que nosotros como misión hemos considerado que hay motivos razonables para creer
que existen en esta situación. Y esos son los delitos, o sea, esas son las dos políticas marcos, por decirlo, y los delitos son aquellos actos que se cometen, múltiples actos, para avanzar esa política. Y eso también es cometido por agentes del Estado y en algunas ocasiones con la colaboración de colectivos y personas que están ajenas a la organización explícita o formal, como el SEBIN, el DGCIM, la FAES, la 6CPC, ICPC. y esas son las formales, pero ahí también tuvimos información de que hay a veces colectivos y otro grupo de personas que apoyan a estas instituciones en la implementación de esta política. De hecho, cuando se ve esas siglas, CICPC, Policía Científica, SEBIN, Policía Política, FAES, Policía Nacional, parte de la Policía Nacional, Fuerzas Especiales, DGCIM, son fuerzas militares, fundamentalmente Ejército y Guardia Nacional. ¿Hay algún estamento, a su juicio, de lo que haya visto, hay algún estamento de las fuerzas de seguridad del Estado que no haya sido de alguna manera corrompido, invadido o que no haya adoptado estas prácticas que pueden constituirse no solamente en violación de derechos humanos, sino en delitos de lesa humanidad, además con el nivel de detalle con el que la comisión lo ha determinado, con patrones y con prácticas consuetudinarias? A ver, de lo que nosotros vimos, casi todas las organizaciones que participan ejecutan la política. Lo que sí notamos es, o sea, y lo decimos también, que si bien hay un debilitamiento de la independencia del Poder Judicial, hay jueces y juezas que se salen a veces de esa línea, y hay fiscales que también intentan investigar, hay fiscales que han intentado investigar a las FAES, pero que son amenazados, y hay jueces que han tratado que incluso han dado órdenes de libertad, pero que el SEBIN no respeta. Por lo tanto, efectivamente sí se ve y que esta política ha penetrado bastante las instituciones de seguridad del Estado venezolano. A su juicio, ¿qué rol ha cumplido Tarek William Saab, ocupa la Fiscalía General de Venezuela, particularmente, o el defensor Alfredo Ruiz? ¿Cuál es el rol que han tenido en esto por activa o por pasiva, según lo que pudieron investigar durante estos meses? Respecto de la Fiscalía, nosotros ahí justamente decimos que no tenemos suficiente información y que se requiere mayor información, que sí hay una afectación a la independencia, que vemos que a veces se burlan el sistema de designación de causa y que se van repitiendo algunos fiscales que toman estas causas. Y por lo tanto, ahí, a diferencia, por ejemplo, de lo que decimos respecto del presidente Maduro, del ministro del Interior y el ministro de Defensa, o del propio Diosdado Cabello, respecto de la Fiscalía nosotros no necesitamos más información, no podemos decir que tiene una contribución directa a la comisión de los delitos. Sí decimos que hay veces y hay varias ocasiones en las cuales se investiga sin tener prueba, que se usa prueba que ha sido plantada o falsificada o fabricada, y por lo tanto eso requiere mayor investigación. Pero como digo, a esta etapa no podemos responsabilizar o decir que el fiscal general tiene una participación directa en esto. Ahora, si hay una determinación de que el Ministerio Público, por ejemplo, no actúa. El año pasado, en marzo de 2019, Tarek William Saab decía, en Venezuela, quien torture va preso. Así directo lo decía, quien torture va preso, y además son responsabilidades individuales. El informe cita cientos de casos documentados para esto. La afirmación de que Tarek William Saab, que en Venezuela quien torture va preso, se corresponde con la realidad. Hay un extracto del informe que dice que en muchos de los casos documentados no hay culpables, ni siquiera hubo mayor investigación penal en ese sentido para determinar responsabilidades. Efectivamente, no, o sea, eso se puede decir, o sea, efectivamente lo decimos en el informe en cuanto a que no hay una investigación acuciosa de las torturas, y es una de las recomendaciones que se hace. No hay aplicación del protocolo de Estambul, no se respeta el protocolo de Minnesota para ejecuciones extrajudiciales, es decir, hay una serie de guías
que son buenas prácticas más o menos aceptadas a nivel universal para investigar torturas, para investigar ejecuciones extrajudiciales que no se están implementando en Venezuela. Y efectivamente, como decimos, hay muy pocos casos de torturas que son investigados, y eso obviamente que es un abandono de los deberes de la institución, eso no cabe duda. ¿Existen nombres específicos? ¿Lograron determinar nombres específicos, más allá de que estén en el papel o no, de funcionarios involucrados en estos crímenes? Y ya no me refiero a la alta cúpula que están mencionados, sino en toda una cadena hacia abajo hasta llegar a los niveles más de calle, digamos, más a nivel de a pie. Depende de los contextos. Efectivamente, en SEBIN y en DGCIM sí tenemos nombres. Tenemos más de 20 en SEBIN y más de 25 en DGCIM. Respecto de FAES es más difícil, no tenemos nombres. En la OLP, la OHLP y después en las FAES, como se usa mucho el cubrirse la cara, no estar con identificación, es más difícil que las personas hayan dado nombres e identificación, y en eso no tenemos tanto detalle de los autores materiales de las ejecuciones extrajudiciales en los operativos de lucha contra el crimen. ¿Hay nombres de esos que tienen que no estén en el informe, pero que llegarán a manos del Consejo de Derechos Humanos? Nosotros hasta el momento solo tenemos, o sea, tenemos la base de datos, tenemos los nombres, pero nosotros en el fondo solamente a pedido de alguna entidad tendríamos que ver además también los acuerdos de confidencialidad, que en general todos dieron acceso a su información, a qué entidades lo podríamos pasar, pero eso lo tendremos que revisar una vez que nos llegue alguna solicitud de acceso a la información. ¿Se ha determinado si jueces y fiscales en específicos están más involucrados en este tema? Por ejemplo, jueces a los que siempre les caigan las causas o siempre participen de algunos juicios, aunque sea de esos que no avanza, pero se pudo determinar si eso es así, que hay algunos funcionarios del Poder Judicial, en este caso, que estén de alguna manera involucrados en un esquema de trabajo de este tipo de casos. Hay efectivamente nombres que se repiten de manera llamativa, toda vez que en teoría estos casos debiesen ser sorteados, es decir, debiese ser una asignación aleatoria y no predeterminada. Entonces, efectivamente, hay nombres, nosotros no los pusimos en el informe, pero hay nombres que se repiten, efectivamente. El mandato de la misión de verificación de hechos termina, como bien lo dijo al principio, el 29 de septiembre. ¿Cree que es necesario extender ese mandato, ampliar el rango de acción, insistir en poder ingresar a Venezuela para verificar algunas cosas in situ? A ver, nosotros terminamos nuestro mandato, y la verdad que esa es una decisión del Consejo. Nosotros, como hemos dicho, se requiere más investigación, pero quienes tienen la decisión de si se renueva o no se renueva el mandato es el Consejo, y insisto, prefiero no emitir opinión sobre eso porque se puede creer que soy parte interesada. Le pregunto también por el informe o el impacto que puede tener este informe tanto en la oficina de la alta comisionada como en el propio Consejo. La narrativa oficial hasta ahora, se lo digo porque incluso a primera hora de esta mañana, esto era lo que decían en los medios oficiales independientes del gobierno, era que pudiéramos terminar viendo un informe de esta misión de verificación de hechos que ellos llaman independiente, que ellos llaman mercenaria, y contradicciones con respecto a los informes que la oficina de la alta comisionada Bachelet pudiera emitir en estos momentos. ¿Puede haber ese caso? Es decir, ¿este material es complementario o alimenta el trabajo de la oficina de Bachelet, o puede llegar incluso a tener contradicciones porque son dos documentos distintos? A ver, cada institución es independiente. De hecho, nosotros no hemos accedido a la información que tiene la oficina de la alta comisionada. Esta fue una decisión que se tomó al inicio de nuestro mandato, y por lo tanto somos absolutamente independientes de la oficina de la alta comisionada de Derechos Humanos.
Sin embargo, si no estoy mal, si uno revisa los informes hacia atrás, más allá del enfoque, porque quizás acá lo que haya que ver con el mandato que se nos dio, que es justamente asegurar la justicia para las víctimas. Y para eso uno tiene que determinar, obviamente, los patrones de conducta, la cadena de mando, la toma de decisiones, qué delitos se están cometiendo. Eso se justifica en nuestro mandato. Y por lo tanto, puede haber diferencias en ese aspecto. Sin embargo, si uno revisa los informes anteriores y los más recientes, se habla de tortura, se habla de situaciones muy similares a las que nosotros estamos documentando, lo que, insisto, es con otro enfoque. Pero sí es cierto que somos entes independientes, por lo tanto, no estamos alineados en nuestras conclusiones, no estamos alineados en nuestra información y cada uno es independiente, es soberano para llegar a sus conclusiones. Ahora, a mí me parece que los hechos que hemos recabado hablan por sí solos, las conclusiones casi como que cayeron por sí solas una vez que nosotros aplicamos el método que se aplica para cualquier investigación en términos de derecho penal internacional y de derecho internacional de los derechos humanos cuando se está frente a crímenes de lesa humanidad. Una de las recomendaciones del informe es que las autoridades, el llamado a las autoridades venezolanas a que investiguen lo que está contenido en el informe para determinar responsabilidades. En la audiencia venezolana hay quien lee esto y dice, bueno, pero se le está pidiendo a los torturadores, a los que impulsan violaciones de derechos humanos, que se investiguen a ellos mismos. ¿Nos puede aclarar qué quiere decir la comisión cuando emite esta recomendación? A ver, nosotros tenemos que siempre el derecho internacional de los derechos humanos y más aún el derecho penal internacional interviene una vez que ha fracasado o no existe la voluntad o no se puede investigar un delito a nivel nacional. Es decir, primero tienen que ser las autoridades nacionales y se tiene que acreditar que las autoridades nacionales no quieren o no pueden investigar para que pueda activarse el aparato internacional de manera efectiva. Entonces, nuestro llamado es, por una parte, a eso, es decir, a que se dé cuenta si es que se quiere o no se puede investigar y, por lo tanto, darle la oportunidad a las instituciones del Poder Judicial y de la Fiscalía a que lo hagan. Y por otra parte, y es un poco lo que, no sé si lo hablábamos contigo, pero sí hemos detectado que hay juezas y jueces que sí han intentado hacer su labor. Sí hay jueces y juezas que decretan la libertad de una persona. Sí hay juezas y juezas que declaran sin fundamento algunos delitos y algunos que es insuficiente la prueba. Y lo mismo con fiscales. Sabemos que hay fiscales, hombres y mujeres, que han intentado investigar, que han investigado a las FAES, son recibidas con amenaza, pero nosotros tenemos que dar la oportunidad a que las autoridades locales cumplan con su mandato, que incluso está establecido en la propia Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Entonces, me parece que esa recomendación, que les puede parecer ingenua, es una recomendación que tiene que hacerse justamente en base o sobre la base del derecho internacional sobre el cual nosotros construimos nuestro mandato. La otra comentario que se escucha mucho es, bueno, por fin las Naciones Unidas se está enterando de que esto ocurre en Venezuela. ¿Y ahora qué? No es la primera vez que se emite un informe, quizá este es mucho más detallado. Ahí quisiera que nos diera su precisión, su evaluación rápida de qué significa este informe con respecto a otros que se han hecho anteriormente, pero además, ¿hacia dónde se conducen los siguientes pasos una vez publicado este informe? En su experiencia como miembro de la misión, pero también en su experiencia a nivel de penal internacional. A ver, el informe, como digo, es una acumulación de información y hay una diferencia fundamental entre, por ejemplo, lo que está haciendo la Corte Penal Internacional con su examen preliminar. En un examen preliminar se analiza la situación, por decirlo, desde muy arriba, o sea, se ve la globalidad. Nosotros hemos podido entrar al detalle y establecer patrones de conducta, establecer cómo se ejecutan las órdenes,
quiénes son las personas involucradas, cuáles son los organismos que están involucrados. Ese nivel de información es útil para la Corte Penal Internacional. No es que nosotros estemos trabajando coordinadamente, pero obviamente al ser un documento público, al ser un documento que se entrega al Consejo, es algo que puede ser utilizado por la Corte Penal Internacional o más bien por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Por otra parte, hay estados que tienen lo que se llama jurisdicción universal. Esto es, estados que, no obstante que los delitos no son cometidos en su país, pueden juzgar esos delitos porque sus legislaciones establecen esto que le digo, que es la jurisdicción universal, y por lo tanto, si alguno de los perpetradores está en su territorio, se le puede juzgar e investigar. Entonces, esos son posibles avances o son posibles utilizaciones de este informe, más allá de la utilización del propio sistema que se discutirá en el Consejo y un poco diciéndole a la gente, o sea, que les puede parecer que solo es papel. Nosotros por lo menos hemos visto que la reacción de aquellos afectados por los delitos ha sido positiva con el informe y también ha sido bien recibido por la comunidad internacional en cuanto a la seriedad y el profesionalismo. Y haciéndome cargo a la pregunta que tú me hacías también sobre la diferencia con los otros informes, como te comenté hace un rato, me parece que el enfoque es distinto. Nosotros hemos usado una metodología más cercana a lo que es el derecho penal, al derecho penal internacional, que lo que es habitualmente a una misión de derechos humanos, y por lo tanto ese enfoque hacia determinación de responsables, contribuciones, los detalles precisos obviamente tienen que ser determinados en juicio. Esta información no ha sido controvertida como se controvierte en un juicio oral, penal y público, y contradictorio, como son los juicios penales en un sistema acusatorio, como es el sistema de la Corte Penal o en alguno de los otros estados. Entonces, eso es un poco, yo te diría, las diferencias que yo visualizo entre nuestro informe y informes anteriores. Le pregunto, si bien el Estado venezolano, el gobierno venezolano no quiso participar, no respondió a las solicitudes, etcétera, pudieron determinar que, a sabiendas de que esta misión estaba trabajando, el gobierno activó algunos mecanismos para evitar el trabajo, sabotear el trabajo, complicar el trabajo de la comisión durante estos meses que estuvo activa recopilando todos estos datos. No, yo al menos, por lo menos no tengo información en ese sentido, tampoco se lo escuché a nadie del equipo. En términos de, no, la verdad que de eso no. Tampoco las personas con las que hablamos. Lo que insisto, hay un temor generalizado a hablar con nosotros y a denunciar estas prácticas sin duda, y por eso los recuerdos de confidencialidad, de reserva de identidad y no poner en riesgo a las personas ni a sus familiares. Como decimos en el informe, una de las prácticas y una de las fórmulas en que se comporta estas agencias como el SEBIN y el DGCIM es no solo afectando a quienes creen que son directamente los líderes sociales, políticos, opositores, sino que a su entorno cercano, a sus familiares, incluso a personas que son amigos. Entonces, tuvimos que tener especial cuidado en resguardar esa situación para esas personas. En su experiencia, Francisco, y además usted, chileno, abogado penalista, practicante del derecho internacional en varios casos que ya hemos comentado, las conclusiones a las que llega este informe, esta comisión, esta misión de verificación de hechos, acerca a Nicolás Maduro, a figuras como la de Augusto Pinochet, Videla en Argentina, por ejemplo, u otras figuras históricas reconocidas internacionalmente como violadoras de derechos humanos, literalmente desde el gobierno. ¿Es Maduro o está Maduro en esta galería ahora? Yo sinceramente no prefiero no emitir opinión sobre eso. Yo sigo siendo miembro de la comisión, estoy con un mandato muy determinado y como digo, estas comparaciones entiendo que la gente las quiera hacer o pregunte, pero yo prefiero no contestar eso porque no es mi función. Yo fui contactado para cumplir el mandato que fue emitir ese informe que ustedes tienen y que el público tiene. Entonces, la gente puede leerlo y sacar sus propias conclusiones, creo. Y por último, otra pregunta que también nos hacen es, Maduro o su entorno, digamos, los nombres que están determinados en el informe,
varios ministros, Néstor Reverol, por ejemplo, Vladimir Padrino, Diosdado Cabello, Nicolás Maduro, pudieran ser detenidos si salen de Venezuela. Hay estados que de alguna manera a los que estas personas mejor que no los pisen porque pudieran tener consecuencias, enfrentar consecuencias sin que sean demasiado anunciadas antes. En su experiencia, ¿qué nos puede comentar? A ver, yo no conozco de casos abiertos, pero efectivamente, como le comentaba, hay países donde existe la jurisdicción universal, donde una víctima venezolana puede concurrir y tratar de activar esos mecanismos en esos países, y sin duda que ese es un riesgo, una vez que hay un informe como el nuestro circulando, que tiene antecedentes que puede ser utilizado. Ahora, insisto, cada país tiene su propia legislación y tendrán que ser los o las fiscales de esos países respectivos quien se forme la convicción para ver si es que inician una investigación o no, y eso es algo que en el fondo escapa a nuestra competencia. Pero el informe sí documenta información que señala que Nicolás Maduro y las personas que usted menciona contribuyeron a la realización de los delitos. Por último, y para puntualizar, ¿qué estados tienen esa jurisdicción internacional que nos comentan? ¿Nos puede decir algunos para tenerlos Bélgica, claros? Bélgica, Alemania, Francia. Si usted ve, por ejemplo, Bélgica, Francia tienen casos del genocidio de Ruanda. Alemania tiene el caso de, ¿cómo se llama? También de la ex Yugoslavia, algunos casos de Ruanda, hay algunos casos de ISIS también. Entonces, hay legislación vigente en esos países, al menos que yo conozco. España tiene lo que se llama la jurisdicción pasiva, que es si es que algún español, ciudadano español, que pasa mucho en nuestros países, que hay doble nacionalidad, ¿no? Que hay venezolano y español, o venezolana y española, ahí también hay una jurisdicción en ese sentido. Se me había quedado en el tintero. Luis Ortega Díaz, la ex fiscal general de Venezuela, o la fiscal en el exilio, como lo queramos ver, ha dicho públicamente que ella aportó información a la comisión, que ella envió a esta misión, que ella envió documentación para esto. ¿Usted puede confirmar si esto fue así? Sí, ella efectivamente entregó información. Vale, muchísimas gracias, Francisco, por habernos recibido el día de hoy. Muchas gracias por el interés. Gracias. Francisco Cox, de la misión de verificación de hechos, comisionada por Naciones Unidas, por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, para verificar la situación de derechos humanos en Venezuela. Muchas gracias. Chao, muchas gracias. Hasta luego. Que tenga buen día.